Hola a todos y bienvenidos a Matrimonio sin Filtro. Hoy con invitados muy especiales, Andrea y Osvaldo, que vienen a contar su testimonio. Este es un podcast que ayuda a las parejas a tener una relación sólida a través de principios bíblicos y herramientas prácticas. Bueno, y siempre nos alegra conocer historias nuevas, y la historia de Andrea y Osvaldo para nosotros es muy especial porque fueron de pronto uno de esos primeros matrimonios que pudimos predicarles la palabra de Dios, conocieron de Dios acá en nuestra iglesia y llevan un lugar especial en nuestro corazón. Bueno, Andrea, ¿hace cuánto están casados y cómo fue esa primera vez que se conocieron? Tenemos 10 años de casados. Ya este año cumplimos 11 años de casados. Juntos ya son como 18, creo yo. La primera vez que nos conocimos fue trabajando. Trabajábamos en Venezuela en promociones, cosas de modelaje, aunque no lo crean, en la juventud. Y pudimos trabajar juntos. Allí nos conocimos. Comenzamos a salir como a los 6 meses, algo así. Todo empezó con una arepa. Esa es la realidad. Sí. Entonces, sí, porque sí son trabajando él estaba venezolanos. se sentía mal y entonces nos bajamos todos a comer arepa y yo veía que él no se bajaba porque se sentía mal. Y bueno, le busqué la arepa, le pregunté como, oye, pero si no te vas a bajar, ¿tienes hambre y eso? Entonces él, bueno, sí tengo hambre, pero me siento más mal que el hambre. Y yo, bueno, yo te lo traigo. Entonces le llevé la arepa y eso. Y bueno, él dice que a partir de ahí, Según ella, la arepa fue sin intención. sin intención. Lo hubiese hecho por cualquiera. Pero yo creo que ese fue como la primera conexión, como que, wow, me trajo una arepa. Y ahí como que nos conocimos, ya habíamos compartido y empezamos a salir ya después que nos reencontramos en diferentes trabajos, otras cosas. Sí, eso fue en el 2006. O sea, este año son ya 19 años desde esa vez. Wow. Desde esa arepa, todavía le llevo la arepa. Todavía le das la arepa. Sí, bien. Sí. Y bueno, ¿y tú cuál fue como esa primera experiencia? Sí, bueno, ahí después empezamos a conseguir más trabajos. Entonces nosotros trabajábamos en promociones y como que me decían, hay este trabajo, y yo veía si Andrea iba, entonces sí, y me anotaba en el trabajo. Entonces ahí como que comenzamos a compartir más. Y nada, hubo un clic de verdad que, no sé, fue muy, muy genuino. Y ya como que, bueno, esa es la que me gusta. Y bueno, obviamente el mundo era un poquito diferente porque era un mundo muy plástico. Como que, bueno, todo el mundo era bonito, todo así. Entonces era como difícil conseguir pareja porque era como una pelea entre todos. Y no sé, fue como que yo le puse el ojo y entonces después empezamos y teníamos muchas cosas en común y ahí empezamos a salir. Qué bueno. Me alegra mucho escuchar esta parte de la historia. Lo de la arepa yo no lo conocía. Y ahí entonces duran de relación ¿cuánto tiempo? Allí, bueno, hay otro detalle que claro, allí como que empezamos como a conocernos y a salir, pero realmente como 6 meses después de estar saliendo fue que dijimos, bueno, vamos a formalizar, vamos a hacernos novios. Duramos como 2 años en ese momento, pero nos separamos. Osvaldo no sabía lo que quería. Me costó entenderlo, pero ya después... Sí, y me dejó. Y entonces, pero fue muy claro conmigo, o sea, me dijo como que no, que él estaba muy joven, que estábamos muy jóvenes ambos y que él creía que yo era una mujer como para casarse, pero que no se iba a casar en ese momento, tenía como 22. Yo creo que eso es un consejo súper importante porque, claro, ahorita lo puedo ver con otra madurez, pero en ese momento yo a veces le digo a Andrea, wow, lo que nos perdimos porque realmente estábamos listos y sabíamos que era el uno para el otro. Y lo que yo pensé que era madurez, obviamente en ese momento no teníamos a Dios. Dije como que no, mejor me alejo y hago mi vida y si es para mí va a volver. Bueno, pasó así, pero porque fui afortunado y porque Dios lo tenía planeado así. Pero realmente la decisión hubiese sido, estamos bien, ya yo trabajaba, estaba súper bien. O sea, no había una... De verdad fue una inmadurez más que una madurez. O sea, la madurez fue no hacerle daño a ella. Claro. Pero fue inmaduro porque yo me pude haber ya como enseriado y no hubiese sido... Bueno, todo tiene un plan y de eso creo que también lo vamos a hablar porque terminamos siendo una familia compuesta y a lo mejor ese era el plan que Dios tenía para nosotros. Uh-huh. Entonces 2 años duran separados. 2 años juntos, 2 años y medio separados. Y como él dice, o sea, él quiso vivir
y vivió tanto, tanto que cuando regresó con un hijo. Y yo con una perrita. Entonces, ahí nos reencontramos. Resumiendo, porque por supuesto en el proceso pasaron varias cosas. Venimos del mundo, entonces como que cada quien tenía su vida. Y siempre estábamos como más o menos en el mismo ambiente, pero cada quien tenía su vida por separado. Él regresa pues con un hijo. Para mí era todo diferente. Pero yo creo que como estaba diciendo Osvaldo, todo pasa por algo, porque si él no hubiese tenido ese hijo, yo creo que yo, aunque lo amara, porque sabía que era el amor de mi vida desde el día 1, o sea, cuando él terminó conmigo, ya yo sabía que era el amor de mi vida. Y si él no hubiese tenido ese hijo, quizás no se hubiese convertido en el hombre que yo estaba esperando de vuelta. Lo ayudó a madurar, lo ayudó a crecer, y creo que cuando dieron ustedes la palabra en algún momento de que por cada... o sea, que tienes 2 bendiciones. 2 bendiciones por cada dificultad. Por cada dificultad. Yo quedé súper como deprimida cuando Osvaldo tomó esa decisión. Aunque lo entendiera, pues sí me dolió mucho. Y ese despecho me duró tiempo. Y cuando él regresa con Diego, yo lo tomé literal como que era mi doble bendición. O sea, sentí que, bueno, que eso era lo que Dios quería y ya. Aunque no era cristiana en ese tiempo, de verdad que siempre tuve mucha confianza en Dios. Y siempre mis planes han estado en sus manos. Entonces es como que si esto es lo que hay, vale la pena. Dentro de esos 2 años, cabe resaltar que Andrea tuvo otra pareja, le propusieron matrimonio. Así que todo estuvo así en la delgada línea de todo nada. De que no. Pero Dios fue bueno conmigo. Mi mano, todo. Dios fue bueno. Wow. ¿Y qué bueno. pasó? ¿Dijiste que no? No, o sea, quedé así como que... yo creo que se me notaba en la cara que no, pero dije que sí porque me daba pena como hacerlo, ¿sabes? Es como triste. O sea, no. Y entonces como que lo recibí, pero no, después ya decía, esto es una decisión tan importante y tienes que estar enamorado. Tú tienes que de verdad saber que esta es la persona que Dios tiene para ti, que es para toda la vida. No es como que un compañero y ya. No, te tienes que sentir que puedes con todo lo que pase con esa persona. Y tuve que sincerarme y tuve que devolver el anillo. Hay gente que me decía, no lo devuelvas. Pero bueno, yo lo devolví. De verdad que fue bien duro para ambas partes, porque a ti te da cosa decir que no. Y a la otra persona, pues obviamente si te preguntó, está esperando un sí para toda la vida. Claro. Pero bueno, era el plan. Y bueno, lo que tú dices de que hoy son un testimonio increíble de una familia compuesta. Hoy en día tienen 5 hijos. ¿Por qué no nos comentas un poco cómo llegaron a tener 5 hijos? Ok, bueno, Osvaldo regresa con un hijo. Comienza todo el trámite como de nuestra relación. Y me propone matrimonio. Cuando me propone matrimonio, mi mamá estaba enferma en ese tiempo. Entonces ella, bueno, nosotros la apoyábamos muchísimo y mi mamá tenía 2 hijos. Entonces hoy en día, en ese momento, hace 10 años también, como 2 meses antes de nuestro matrimonio, mi mamá fallece por esa enfermedad que tuvo. Y cuando ella fallece, deja a mis 2 hermanitos, que en ese momento tenían 10 años y 6 años. Y yo como que inmediatamente no somos del mismo papá y su papá no se podía hacer cargo de ellos. Y yo inmediatamente fue como que ni lo dudé. O sea, mis hermanos conmigo. Osvaldo estaba de viaje cuando mi mamá falleció. Y me acuerdo que él me llamó. O sea, yo le dije, pues le escribí que había pasado eso. Y él me llamó y nunca, o sea, como que nosotros nunca hablamos qué va a pasar con los niños. Ni antes, ni durante. Pero fue como en mi cabeza automáticamente los niños se quedan conmigo. Más no sabía si yo iba a continuar con Osvaldo. O sea, no lo pensé. En ese momento a mí se me olvidó que tenía la boda encima, de hecho. Y él por teléfono me dijo, los niños van a estar bien, tu mamá va a estar tranquila porque los niños van a estar bien, nosotros vamos a ser unos padres para ellos. Y yo fue como que, oh, ¿verdad? O sea, no es solo mi decisión ahora. Y gracias a Dios, él me apoyó. Yo creo que el haber tenido su hijo también, yo fui como su apoyo con su hijo el tiempo que estuvimos juntos, que fueron como 2 años más también. Y él me brindó el mismo apoyo a mí. Sí, esa parte fue... Pasa es que cuando yo en ese momento viajaba mucho en Venezuela. O sea, yo salía a diferentes estados y eso.
Y para mí fue algo fue muy rápido, porque yo me voy de la casa estando su mamá enferma, y en ese momento yo le digo, yo voy de viaje, trae a tu mamá a la casa, y todo bien, o sea, como que mientras yo voy, vengo, y no pensábamos que estaba tan grave. Y cuando yo me voy, ella me dice, no, que estoy buscando una silla de rueda, que mi mamá no puede caminar. Y de verdad en ese punto yo lo veía hasta, yo incluso, bueno, le he pedido perdón a Andrea y todo, porque lo veía hasta exagerado, como que, pues yo me fui y ella estaba caminando. O sea, en una cuestión de 2 días, y mis viajes eran 2 semanas o 10 días, dependiendo. Y estaba casi que en el otro lado de Venezuela. Y ella me dice, no, mi mamá está mal. Y empieza como que, no, tengo que llevarla al doctor. Entonces yo me devuelvo. Y ella, bueno, era tan rápido que no sabíamos lo grave que era. Entonces me decía, me devuelvo. Y yo, no, bueno, entonces yo aguantaba un día más. Y ya hasta un punto donde ella me dijo, no, mira, sí, está hospitalizada, pasó esto. Y ahí yo en ese momento viajaba con un amigo que era como mi jefe, sí, mi compañero de trabajo. Y andábamos en su carro y le digo, mira, tenemos que regresar. Entonces me dice, bueno, no, salimos mañana a primera hora. Y literal venía en el camino y Andrea me da la llamada y me dice, mi mamá acaba de fallecer. Entonces fue un momento súper rudo, porque yo llegué directamente a la funeraria y es como que no te da tiempo de asimilar tantas cosas. O sea, y era, obviamente ahorita lo entendemos, pero era el plan de Dios, como que ya yo entiendo por qué tuve un hijo, que nunca fue mi idea tener un hijo fuera de matrimonio, pero lo tengo, lo amo, lo adoro, y gracias a Dios tenemos una súper relación con su familia, con su mamá, con el esposo de la mamá, con todo. Pero en el momento no es lo que tú quieres. Y a esa edad, porque ellos tenían 25 y Yo 23 tenía 25 años. Y bueno, como faltaban 2 meses para nuestra boda, o sea, nos casamos y nos casamos con 3 hijos. Y con 3 hijos de yo no tener ninguno. O sea, porque el de él era como mío, porque siempre estaba con él, pero como novios. Todavía no nos habíamos casado como para yo sentir que era completamente mi responsabilidad cuando estuviese con nosotros en casa. Entonces, bueno, llevamos la boda con nuestros 3 hijos, varones todos. Y cuando pasaron como 2 años, quedo yo embarazada nuevamente. Bueno, antes de eso, me recuerdo, porque siento que es importante, que faltaba un mes para la boda y yo le digo a Andrea como que, si quieres cancelamos todo. O sea, sí. ya teníamos todo pago, todo, o sea, de verdad. Pero era como que se acaba de morir tu mamá, o sea, que si la despedida de soltero, que era como la moda ya, que todas sus amigas se reunían en una fiesta, todo eso era como que estaba gris. Y me acuerdo que ella me dice como que me case ahorita, dentro de 1 año, 2 años, mi mamá no va a estar. Entonces ya está todo pago, ya, o sea, ya lo tenemos así destinado, vamos a seguir adelante y ya. Y fue como que súper maduro de su parte, y gracias a Dios lo hicimos así, porque fue como que creo que después no nos hubiésemos casado. Sí, y además yo soy muy práctica, entonces ya como que todo eso que se había organizado, tener que empezar de nuevo, yo como nada a cambiar. Entonces, bueno, ya como a los 2 años de casados, que tenemos a nuestro otro hijo, que es Noah, que ese sí ya era como de mi barriga, ¿no? Y bueno, 2 años después tuvimos al quinto, que yo digo que es mi segundo quinto. Entonces hoy en día somos papás de 5 hijos. Y creo que ha sido todo un reto, porque a nuestra edad no es como común encontrar amistades que tengan hijos de 21 años, de 17 años. Quizás el de 14 puede ser que ya sí, a nuestra edad, pero al mismo tiempo tenemos uno de 8 y uno de 6. En ese momento era los tuyos y los míos, y llegó Noé y eran los nuestros. Entonces ahí completamos el refrán. Los tuyos, los míos y los nuestros. Y los nuestros. Y bueno, y fue muy bonito, porque incluso Noah es nuestro milagro. O sea, es literal, cuando nosotros vamos de luna de miel, ya yo dije, bueno, ya yo tengo 3 hijos, uno más ya. Y fue como muy decidido, como que, no, ¿sabes? Quiero tener un hijo. Y en ese momento, cuando llegamos, Andrea tiene un ectópico. Y casi no la cuento. O sea, de verdad fue súper delicado. Ella estuvo, sí, al borde de la muerte, así. Bueno, creo que eso es otro testimonio, otro podcast. Sí, eso es pero otro. Ella vio así la luz, ella sintió el clamor por sus hermanos. No sabía qué significaba clamar. Sí. Lo supe y lo conocí ya con ustedes, como cuando hablaban de clamar. Y fue el hecho de tener, a veces por desconocimiento también,
de tener un embarazo ectópico, me lo detectaron en la mañana, pero yo, no, como en la tarde, pero yo dije, no, tengo niños en casa, yo tengo que ir a alistarlos para poder regresar a que me operen. Y no, Y eso grave. fue, O sea, fue una había que- locura del doctor porque un ectópico es una emergencia. Y ya no ven mañana. Y claro, esa noche, Andrea, me siento mal, me duele la barriga y tal. Y bueno, fue de verdad, fue un milagro porque llegué, yo la dejé en una emergencia. Y la doctora me dijo, mira, la vamos a operar todo, pero no sabemos si va a salir viva o no. O sea, literal, esas o sea, fueron me las dijeron, palabras. prepárate para lo peor Prepárate porque para lo no peor. sabemos si ella va a salir con vida. Y gracias a Dios lo superó, pero o sea, la hemoglobina en 6, Andrea caminaba 2 pasos y así como súper cansada, todo. Fue un tema de adaptación completo porque volver a empezar de cero y después viene Noah, que fue un tema, sí, fue un milagro porque nos habían dicho ya no pueden tener hijos, no nada, la única opción es un in vitro, nos estábamos preparando y un día así como que, bueno, fallamos la fecha y Dios lo tenía así y salió embarazada sin ningún tipo de Y ayuda. se vuelve a cumplir que por cada aflicción Dios te da doble bendición. Sí, porque no hay- literalmente dijeron, no, es imposible que quedes embarazada. Y bueno, quedamos de Noa naturalmente. No tuvimos que hacer el in vitro. Y luego nos venimos para acá, para Estados Unidos. Y se suponía que ya. O sea, ya habíamos tenido a Noa, pero hasta Ya ahí teníamos llegábamos. un milagro ya. era- Ya. Sí. Y bueno, viene Ethan. Y tenemos nuestro Wow, segundo. otra kit. bendición Sí, ahí. Sí. Wow, increíble. Wow. O sea, Y llevan que- en los Estados Unidos 6 años ahora. No, Llevan en los no, Estados ya Unidos llevamos, vamos a cumplir 9 Vamos a a cumplir este año, 9 pero llevamos más. 8. 8 años. Y creo que Wow. otro testimonio también que es súper lindo es de cómo, bueno, tú llegaste a los pies de Dios, que llegó primero Andrea y fue una de las primeras personas que llegó cuando estábamos comenzando la iglesia y bueno, fuiste como al primer retiro que hicimos, fuiste como un encuentro sobrenatural con Jesús y siempre vimos como ese fuego en ti. Pero ahora llegaba como el siguiente desafío, que mi esposo conozca. Que vengan Ajá. todos. Que- sí. Ese me desafío Empezó por mí, todavía. pero ahí vamos. Empezó como la oración por el esposo y creo que lo hemos compartido del poder de la esposa que ora, ¿no? Entonces creo que ese es un lindo testimonio. Bueno, ¿cómo conociste, antes de hablar de cómo oraste por Osvaldo, cómo tú conociste de Dios? Bueno, no sé, cómo desde tu perspectiva, yo conozco el otro lado, Claro. pero ahora desde tu perspectiva, ¿cómo fue? Bueno, ahora, o sea, Dios se encargó como de irme presentando todo en un orden, como para que lo recuerde, porque yo creo que Él literalmente siempre está ahí, como esperando ese chance. Y mi tía me había enviado como un podcast de un pastor para que lo escuchara, pero no era como común para mí. Entonces yo comencé a escucharlo en el 2019. Y claro, yo rodaba 50 minutos para ir a trabajar todos los días y me daba bastante tiempo de escuchar, porque eran como devocionales de 7 minutos. Entonces escuchaba muchos. Y me comenzó a llamar la atención que todo lo que iba diciendo la palabra, yo no había leído la Biblia nunca. Creía en Dios, me comunicaba, sentía que me comunicaba con Dios, pero no tenía conocimiento de la palabra, no tenía conocimiento de nada más allá. Y cuando comienzo a entender la palabra, me doy cuenta de que lo que me va aconsejando a través de la palabra, de lo que voy escuchando allí, tenía que ver con lo que estaba viviendo cada día. Y a veces hasta antes. O sea, a veces yo escuchaba algo en la mañana y pasaba algo en el día y ya yo sabía cómo reaccionar. Y comenzó como a cambiar ese temperamento. Entonces cuando llega el 2020, la pandemia, y en la pandemia tenía aún más tiempo de crecer en la palabra, o sea, me comenzó a llamar la atención y empecé a crecer y a crecer y a crecer y iba a caminar, a trotar, a lo que sea y era escuchando la palabra, pero era duro porque empecé a crecer sola y era difícil que Osvaldo entendiera quizás lo que yo estaba sintiendo. Llega diciembre y en diciembre como que siempre nosotros hemos tenido la práctica de visualizar el siguiente año, como de ver qué podríamos hacer mejor. Y yo hago mi mapa, y en mi mapa como de los sueños en ese momento, yo pego una familia y la familia le salían como varias flechitas de todo lo que quería. Habíamos sacrificado mucho en los primeros 3 años que habíamos vivido en este país. Nuestros hijos no habían practicado ninguna actividad extra, habíamos sacrificado mucho tiempo de familia, entonces como que cada flechita tenía actividades extra, tiempo de familia, hacer ejercicio y tenía una iglesia. Entonces yo quería encontrar un lugar donde pudiese seguir creciendo en la fe, pero que además escuchara a mi familia, porque yo en la casa nadie iba a entender lo que estaba viviendo. Y eso fue diciembre de 2020.
Y enero 2021, una amiga y clienta en ese momento me invita a una iglesia y me dice, no, es que yo estuve en Colombia y conocí a unos pastores y yo los quiero mucho y entonces van a abrir una iglesia nueva aquí y quisiera que me acompañes. Y yo la verdad, o sea, yo decía, bueno, yo lo pedí, no puedo decir que no porque yo lo pedí, pero como que no era lo que yo estaba acostumbrada. Entonces fui más por compromiso realmente y como por no desobedecer a Dios, que porque fuese lo que estaba buscando. O sea, para mí era otra iglesia la que estaba buscando. Cuando llegué fue impactante porque era diferentísimo a lo que estaba acostumbrada, sobre todo la parte musical, y como que yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no sé, yo me fui como medio movida. No, fuimos todos porque por el compromiso fuimos toda la familia. Y salimos y bueno, como que, no sé, yo me quedé con eso allí como, ¿será? Después ella me vuelve a decir, mira, te inscribí en un encuentro. Ya te compré el libro, este es el libro, toma, lee y es tal fecha, tal hora. Y yo llegué a mi casa como, no, mi vida, o sea, esto, lo otro. Y bueno, pero fui, porque decía, si Dios me está llamando, yo no me puedo negar, yo tengo que ver qué es lo que quiere, porque venía de tener un año recibiendo que las cosas tenían mucha coherencia. Voy al encuentro y en el encuentro escuchaba cosas que quizás en ese momento por la inmadurez espiritual me hacían ruido como que no, pero esto es muy exagerado. O imagínate, entonces yo, si esto es así, o sea, no, ya nos perdimos. Le decía a Waldi que llegué a la casa así, mi vida, no, dijeron esto, esto y esto, y yo, estamos mal. Salimos raspados. Sí, yo dije, no, al infierno. Pero realmente Dios sabe cómo trabaja con cada persona. Y a mí me pasó algo sobrenatural en el encuentro y era que sentía que había un terremoto, o sea, que estaba temblando. En Venezuela había temblado como 3 años antes y yo lo sentí muchísimo. Se movían los muebles, se movía la cama, se movía el piso y eso fue lo que me pasó. Yo estaba arrodillada orando y las luces estaban apagadas y se movía el piso. Y creo que es la forma en que Dios dijera, deja de estar pensando en que si la música es diferente, en que si esto es distinto, en que si, sabes, es diferente a lo que has vivido toda tu vida, porque yo te estoy hablando y te estoy llamando. Y préstame atención. Si no me prestas atención, te muevo al piso. Y a partir de ahí yo dije, tengo que seguir. Tengo que ver qué más hay aquí. O sea, no me dio miedo, me dio paz y me dio como seguridad de continuar avanzando, de mirar qué más había detrás de lo que estaba conociendo, de lo que estaba viviendo. Y allí, bueno, ya el resto es historia. Ya cumplimos 4 años con Mission Orlando estos próximos 2 meses, dentro de 2 meses. Qué bueno. Y ahora sí, entonces cuéntanos cómo fue el proceso ahora de que tú tuviste un encuentro sobrenatural, decidiste entregarte 100% a Dios. Bueno, yo creo que lo primero que va de ahí de la mano es que cuando Andrea llega del encuentro y me cuenta todo esto, yo digo, se volvió loca. O sea, no, que entraba otra cosa en mi cabeza de que esto no está bien. Y de verdad que yo siento que Dios ha sido muy chistoso con nosotros porque nos ha hecho cosas que de verdad dan risa. O sea, como que de decir que estaba loca a sentir lo mismo. Entonces, de verdad que eso fue como que lo primero porque entonces ella empieza a involucrarse más, empieza a ir más seguido. Y entonces me invitaba y yo obviamente la acompañaba y yo siempre digo que era por compromiso, Sí, él dice apoyo moral. Por apoyo moral. Pero yo creo que mi mayor anhelo en ese momento era que él pudiese, porque yo le contaba, pero la verdad, o sea, él creía que estaba loca con lo poco que le contaba. Porque administraba mucho lo que estaba viviendo, porque sabía que yo misma no lo hubiese creído unos meses antes. Uh-huh. Y Dios sabía que mi anhelo principal era poder que mi esposo compartiera esa fe, que mi esposo conociera a Dios como yo lo estaba conociendo, porque era inexplicable el tener como una vida más fácil, que tuvieses una guía. Y nosotros siempre hemos ido como uno al lado del otro, o sea, siempre, para todo es como que no es que no tengamos diferencias, somos súper diferentes, pero como que siempre hemos logrado ir de la mano en la misma dirección y uno al lado del otro, no que uno adelante, el otro atrás, no, o sea, los dos juntos, tomamos las decisiones juntos, caminamos juntos. Y mi miedo era que lo que yo estaba viviendo me iba a hacer que ya, o sea, si no lo veíamos igual, yo sentía que nos podía separar.
Y creo que esa fue como la mayor fuerza de esa oración. Yo leí el libro del poder de una esposa que ora y también leí Hábitos de una mujer piadosa. Me acuerdo que leí esos dos en ese momento y como que me ayudó mucho a saber cómo flexibilizarme y entender como que dónde estaba él y dónde estaba yo en ese momento. Y le pedía y le oraba y le decía, yo no quiero que esto nos separe, yo quiero que esto sea algo que nos una. Yo no creo que tú vengas a separar familias, todo lo contrario, tú vienes a unirlas, tú tienes propósitos, según lo que iba aprendiendo. Y oraba cada vez más fuerte y creo que le daba siempre la razón de por qué se lo estaba pidiendo. Aprendí como a refugiarme más en la oración, aprendí como a incluso a ser más paciente con muchas cosas porque ninguna relación es perfecta y yo estaba feliz con nuestra relación. Yo sabía que teníamos un propósito porque no podíamos haber vivido tantas historias para que llegara algo así y nos separara, pero necesitaba entender cómo. Entonces creo que Dios empezó a orar primero en mí a través de esa oración que hice por él, porque lo conociera, pero, o sea, oraba en mí, yo cambié un poco y eso a él lo atraía, pero al mismo tiempo no somos nosotros los que nos encontramos con, o sea, no es como yo no voy a lograr que él se encuentre con Jesús o que él se encuentre con Dios, es Dios el que tiene el tiempo. Y la oración ayuda mucho. El tema es que con lo nueva que era, yo la oración como que no la medí muy bien y entonces yo le pedí que lo trajera a sus pies, que por favor que lo trajera a sus pies y literalmente lo revolcó. O sea, lo revolcó como una ola, lo revolcó y lo trajo a los pies, pero fuerte. Sí, yo recuerdo, tú ibas a la iglesia el domingo, yo recuerdo mucho eso, se sentaba. Terminaba, chao. Sí. Yo iba y te buscaba, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, chao. No. Una de las cosas que yo he aprendido más con todo de ese testimonio de Andrea es primero que obviamente todos los mayores retos que hemos tenido lo hemos querido resolver por nuestra propia fuerza y nunca ha funcionado, sino que con la oración es que lo hemos podido hacer. O sea, es increíble porque eso que ella dice, o sea, teníamos, bueno, esto fue hace casi 4 años, tenía 4 años aquí y a mí me encanta jugar fútbol en ese momento y conseguí un espacio los domingos frente a mi casa caminando en un terreno que había y era perfecto, o sea, y era justo los horarios de la iglesia. Entonces yo decía, no, o sea, si tú lo ves y dices, esto me lo puso Dios. Pero cuando Andrea me dice, no, es que los domingos vamos a la iglesia, empiezo a dejar una cosa por otro y claro, ahí voy entendiendo, pero también otra de las cosas que aprendió con el testimonio de ella es que la mejor manera también de ayudar a una persona a abrirle la puerta a Dios es a través del ejemplo. Al yo ver que ella estaba tan, sabes, que lo que hacía, cómo oraba, cómo funcionaba, eso fue lo que me llevó a mí también como que, ahí ya va, esto tiene un porqué. Y ahí fue cuando yo tengo mi encuentro con Jesús también. Y ahí yo entiendo como que ahora esto es oración, esto es ayuno, esto es seguir la palabra, esto es un estilo de vida. O sea, literal nos cambió el estilo de vida, nos cerró muchas puertas con amistades, nos abrió otras. Entonces... Y claro, así suena muy bonito, pero realmente cuando te revuelca Dios es cuando tú, bueno, no siempre, ¿no? Pero hay personas o hay ocasiones y situaciones donde el encuentro no es tan bonito. Realmente tuvimos una situación bien fuerte que atacaba principalmente a Osvaldo, pero obviamente es la cabeza de la casa, entonces realmente nos salpicaba a todos. A todos. Y en esa situación incluso él pues llegó a estar como en pánico, llegó a no bajar del segundo piso de la casa, nos podía cambiar completamente la vida de la familia entera. Él podía tener que estar fuera de la casa, incluso fuera del país. Y eso fue un miedo tan grande, que no digo que yo no lo haya sentido, porque obviamente a mí también me revolcó, pero ya yo conocía a Jesús, ya yo conocía a Dios. Entonces es como que no significa que nunca te vas a caer, no significa que no te va a dar temor en un momento, pero te saca del hueco, te saca del pozo, te rescata. Y como que cuando pude tomar el control de nuevo fue cuando pude ir a él y decirle y mostrarle, oye, no,
o sea, olvídate de esto, porque él se sentó a hablar con nuestros hijos mayores y a decirles, si yo me voy, si yo ya no estoy aquí, ustedes, este es el plan A, el plan B, el plan C, ustedes tienen que hacer esto. Y yo así como, no, pero no, o sea, Dios no está diciendo eso. Y es difícil, y yo sé que como mujer es difícil, porque tú no quieres equivocarte. Como la decisión del resto de la familia estaba en mis manos, porque él se estaba preparando para allá, o sea, para lo peor. Lo peor. Pero Dios no quiere lo peor para nosotros. Y en ese momento me acuerdo que me ponía con mi Biblia a hacer el devocional, y porque ya no había más nada que hacer. Él estaba resolviendo lo que estaba en manos humanas, lo que estaba en nuestras manos. Pero hay cosas que no. O sea, obviamente quizás Dios no va a venir a limpiar la casa por nosotros, no va a venir a cocinar, ahí tenemos que estar nosotros, y siempre tenemos algo que hacer de nuestra parte, pero ya ahí no había otra solución que no viniera del cielo. Entonces yo como que recordé, o sea, Dios me llamó, el Espíritu Santo me trajo a la Biblia, y leyendo todavía con devocional guiado, porque en ese momento yo todavía no sabía cómo interpretar sola, pero buscaba las herramientas y estaba como en un devocional guiado, y día tras día el devocional y la Biblia iba hablando de lo que necesitábamos nosotros hacer. Ese tema duró meses. Yo creo que eso es uno de los pasos de fe más grandes que hemos dado, de estar en la peor situación de tu vida y dejarte guiar por la palabra y hacer lo que Dios te estaba mandando a hacer, cuando era totalmente lo opuesto. O sea, no sé, era cuestión de decir, no sé, que tengas un dinero para resolver el problema, pero Dios te diga que no, que es para otra cosa, que Él te va a resguardar y que va a estar bien. Y literal fue así, y primera vez que ese fue el leap of faith más grande que hemos hecho en nuestra vida. Y lo hicimos, y todo salió perfecto, y todo cambió, y fue increíble, porque es una de las cosas que yo creo que ha tenido más impacto en nuestras vidas, porque es cuando aprendimos a vivir por fe. Y ahí Dios empezó como a bendecirnos en muchas cosas, en el trabajo, en la finanza, incluso con el problema. Y me acuerdo mucho que en ese momento ya empecé a asistir a la iglesia, ya tuve mi encuentro, ya no me quedaba atrás, sino que ya como que uno empieza levantando un bracito, después el otro, y ya después, bueno, ya es diferente. Pero me acuerdo que vine a grabar el testimonio, y yo obviamente hablaba, mi testimonio era sobre esa situación que tuvimos. Y cuando yo me senté, yo sentí que, yo creo que ese fue uno de los momentos que más cambió mi vida, porque yo sentí como que el testimonio estaba incompleto. Porque para mí el testimonio era que se solucionara el problema y todavía no estaba resuelto. Entonces, en ese momento me acuerdo que hablé con Fede y como que intercambiamos unas palabras, y prácticamente me dio a entender que sí, que estaba completo, porque realmente la situación que yo había pasado era para conocer a Jesús, para conocer a Dios. Y ya no importaba lo que pasara, no estuviera resuelto nada, ya yo lo iba a manejar diferente. O sea, a mí esa situación me pasó hoy en día y ya yo tengo un plan porque tengo a Dios. Pero en ese momento no lo tenía, y fue depresión, fue ansiedad, Entonces yo creo que eso es como lo que más me ha tocado, y sentí que el testimonio estaba completado en ese momento. Qué bendición. Qué increíble es que Dios usa los momentos difíciles de nosotros para que lo conozcamos. Muchas personas a veces cuando llegan en esos momentos difíciles no saben que verdaderamente al otro lado está la mayor bendición, y es conocer a Dios. Y bueno, tu oración tuvo mucho poder, porque lo mandó allá a tremenda prueba. Y qué bendición es verlos ahora. Y sé que tu oración era: quiero estar con Él junto, quiero crecer en la fe. Y sé que el Señor lo ha hecho en este tiempo, en estos últimos años, el crecimiento que han tenido en la fe, en confiar en Dios y en saber cómo llevar la familia. Creo que nos llena a nosotros de fe también y de esperanza, que Dios lo puede hacer en otros hogares. Y sé que de pronto en este momento nos están viendo, escuchando, esposas que están de pronto en la misma situación. Lastimosamente, a veces es mucho más recurrente en la esposa que en el esposo, que la esposa está allí creyendo: Señor, cámbialo, y el esposo todavía no. Que sea un testimonio
para ellas, diciéndoles: Dios escucha tu oración, Dios no llega ni antes ni después, en el momento preciso. Les comparto el testimonio también en mi casa. Mi madre comenzó conociendo de Dios, y algo de pronto muy similar, porque primero empezó ella sola, primero en la sala de su casa, leyendo la Biblia. Y así como tú dices, como que poco a poco fue entendiendo, había crecido en la iglesia católica toda su vida, pero después entendió y dijo: wow, hay algo, hay una manera real, hay una manera en que yo puedo ver esto que yo he escuchado, puedo vivirlo. Y creo que fue así mismo como tú lo viviste. Y exactamente un año después de que mi madre empieza a orar, mi papá conoce de Dios. Y creo que estos testimonios le pueden dar esperanza a aquellas mujeres que en esta hora nos están escuchando, y que te digo, Dios tiene un plan, continúa, persevera en oración, Dios va a hacer el milagro. Así es, y creo que algo que tú dices es que tu oración era que tu esposo subiera y que estuviera como al mismo nivel espiritual, ¿no? Y creo que es el deseo más grande de todas las mujeres, y que pues tome el liderazgo, como lo dice la palabra, que sea el sacerdote del hogar. Y lo hemos visto también en el caso de ustedes. Entonces, Osvaldo, sí, también le puedes hablar a esos hombres que tal vez están ahí como pensando, o que de pronto dicen: no, lo de la iglesia o lo de Dios es de la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Yo creo que, y me he dado cuenta porque, bueno, gracias a Dios, Dios me dio una mujer sabia. Yo siento que las mujeres son más sabias que los hombres. Y por eso la mayoría de las veces la mujer es la primera que busca a Dios. Entonces, de parte de uno queda como confiar en la sabiduría de ella. Entonces, es como darle la oportunidad de que Dios pueda entrar, hacer el milagro. Y si tienes tu pareja que está buscando algo bueno, como yo digo, todo lo que Andrea busca que tiene algo bueno, yo la voy a apoyar. Y la mejor decisión que ella tuvo fue seguir a Jesús. Entonces, en ese momento yo dije: algo bueno tiene que tener. Entonces yo creo que más que todo es darle la oportunidad, y ya después Dios va a hacer el milagro. Yo creo que Dios siempre está esperando, pero eso lo dice mucho, que Dios es un caballero. O sea, Él no va a entrar a la puerta, Él no va a tumbar la puerta a llegar a tu vida. Tú tienes que abrirle la puerta y Él va a esperar que tú lo invites. Entonces yo creo que esa es como la invitación, como que darle la oportunidad, y más si tienes a tu esposo orando por ti, es como que, bueno, tienes todas las de ganar. Y ya después que le dé la oportunidad, sé que Dios va a hacer el milagro, y ya ahí vas a poder estar en una vida más plena. Y de verdad que la paz que nosotros tenemos, y como hemos crecido como matrimonio, como pareja, como familia, con la guía que nos ha dado a través de, bueno, de ustedes también como pastores y de la iglesia, ha sido como un nuevo comienzo. O sea, de verdad que hemos pasado por situaciones muy, muy fuertes, pero han sido llevaderas gracias a que ahora lo podemos hacer de la mano de Dios. Y siempre con Dios en el centro todo es más fácil. Entonces, ese sería mi consejo. Y creo también que hoy en día hay un ataque muy fuerte a los hombres, ¿no? Como que un ataque a quitar ese lugar. Pero creo que el hombre tiene que tomar esa posición de líder en su hogar. Y uno piensa, de pronto viene con el concepto del líder, como el líder es el que da las órdenes, pero la verdad el líder es aquel que sirve. Y yo lo he aprendido así, lo vi en el caso en mi hogar. Mi padre fue un hombre que siempre estuvo allí sirviendo a mi madre, sirviéndonos a nosotros, y también creo que dando palabras de bendición. El enemigo viene a robarle el liderazgo al hombre cuando permite palabras negativas, cuando permite palabras que hieren, que dañan, pero el liderazgo lo retoma el hombre cuando da palabras de bendición. Hay una autoridad especial, y para los hombres que nos están escuchando, nos están viendo, yo les diría: tus palabras tienen autoridad y poder. Hace años atrás, cuando era virtualmente imposible, yo recuerdo a mi padre profetizar sobre mí, y él dijo: tú vas a estar predicando en el mundo. Y es como tan imposible como, no sé, piensa en la cosa más imposible que puede uno pensar. Pero él en ese momento, en esa sala de la casa, él nos dijo: yo sé que ustedes lo van a lograr. Y empezó a orar por nosotros, y empezó a orar por mí. Dijo: vas a estar predicando la palabra de Dios. Y es el poder que Dios tiene. O sea, hoy en día ver esto hecho una realidad, veo
el cumplimiento de sus promesas. Así es que, hombres, tomen el liderazgo en su hogar, den palabras de bendición a sus hijos, háblenles de los milagros pequeños y grandes que Dios ha hecho, porque el Señor lo va a hacer. Amén. Y Andrea, también para ya terminar, sé que otro de los temas que también hemos hablado es de lo de la familia compuesta, ¿no? Y sé que es el anhelo más grande del corazón de los padres, es que los hijos también pues sigan en el camino de Dios. Entonces también si nos puedes hablar de cómo oras por tus hijos, cómo también los bendices y los instruyes en la palabra. Sí, bueno, tal cual como hablábamos al principio, era como que llegara Osvaldo, pero realmente mi lista estaba escrita y voy así como check. porque efectivamente queremos que nuestros hijos conozcan este privilegio que es caminar con Jesús, caminar con Dios. Y siempre desde que como que comenzó todo, ellos empezaron a notar también como Osvaldo, pero como que quizás ninguno me decía nada. Con los pequeños es muchísimo más fácil porque son pequeños y ellos ya están creciendo como en este ambiente, ya saben que Dios existe. Sin embargo, oro porque ellos tengan su propio encuentro. Con amigos que sí tienen toda la vida en la iglesia, he podido conocer que igual a veces creces en la iglesia y que es como los pasos a seguir, pero realmente quizás no conoces a Jesús por ti mismo. Y mi deseo y mi oración es que ellos puedan conocer a Jesús por sí mismos. Y con los grandes que comenzaron este camino, pues yo comencé este camino sin pedirles opinión cuando ellos estaban en plena adolescencia, es un reto. O sea, es aún más difícil. Y Dios se ha encargado de enseñarme, sobre todo últimamente, que otra vez, como recordarme que sí, tenemos que seguir siendo nosotros imagen de Jesús en la casa, pero que realmente todo se gana en oración, en ayuno. Que antes yo hablaba con Dios, pero no sabía ayunar. Yo nunca había ayunado y comencé a ayunar pues ya estando en la iglesia. Y detrás de cada ayuno he podido ver una victoria. No necesariamente es que pidas algo material o que pidas algo grandioso. Realmente es para crecer, pero cuando tú creces y eres obediente, igual recibes de una manera u otra. Entonces, la oración hoy en día por ellos ha sido más fuerte, ha sido acompañada de la Biblia. O sea, he querido conocer palabras que yo pueda declarar sobre ellos, porque a veces nos dicen, sí, declara la palabra sobre tus hijos, pero quizás tú no sabes hacer eso todavía. Entonces le pregunto a Dios, dime qué tengo que hacer para mis hijos. O sea, ¿cómo los puedo bendecir? ¿Cómo puedo orar por ellos? Y empieza a aparecer. De una manera u otra comienza a llegar. Y hoy en día, bueno, mi práctica es que tengo un escritorio y sobre el escritorio tengo un cuarto de guerra, pero el cuarto de guerra no es el mismo que el escritorio. O sea, el escritorio es como para estudiar, como para leer, recordar, y el cuarto de guerra ya cierras esa puerta y nadie sabe lo que tú estás hablando ahí. Y empiezas a ver que el esposo friega, que el esposo limpia. Pero, o sea, créanme que funciona. Fregar para los colombianos, fregar es lavar los platos. Lavar los platos. Porque para el colombiano, no, mi esposo friega, eso significa que está molestando. No, es todo algo lo contrario. Bueno. Mientras oras, el esposo está ya lavando. Sí. Entonces, la oración tiene muchísimo poder. Y a veces creemos, no, es que yo no sé orar. Ok, a lo mejor ahorita no sabes, pero es como cuando vas al gimnasio. Al principio no sabes entrenar y necesitas quizás a alguien. Yo aconsejaría muchísimo eso, buscar como opciones. Bien sea un mentor, bien sea un lugar, bien sea online, bien sea... O sea, hay un libro. Nosotros debemos buscar la manera. Y a través de esos libros, a través de la oración, a través de la Biblia, de cada uno de esos versículos, hoy en día esa pared está llena de todas esas promesas para mis hijos y yo declaro y oro sobre cada una de ellas. Y desde que lo estoy retomando de esa manera, porque a veces también uno se enfría un poquito y crees a veces cuando vienes de ese fuego del primer amor, tú crees que eso nunca te va a pasar y escuchas a los demás que dicen, no, sí pasa, y tú, no, yo cómo me voy a enfriar, es imposible. O sea, este amor no se te puede pasar nunca y el amor no se te pasa, pero a lo mejor te ocupas y te olvidas un poquito de darle fuerza a esa oración. Entonces, hoy en día que volví a rotular la pared de esas notas y que estoy declarando sobre ellas, ya estoy empezando a ver cambios, estoy empezando a ver milagros y doy por sentado de que va a pasar, que así como mi esposo
lo logró, o sea, así como mi esposo llegó o como Dios lo logró con él, lo va a lograr con cada uno de mis hijos. Pero no podemos cansarnos de orar por cada uno de nuestros hijos. No podemos, esto es día y noche como un centinela, como un guardia. Yo creo que si tu hijo se enferma, ni Dios lo quiera, pero si un hijo tuyo se enferma, tú estarías orando todo el día porque se sane. Y es igual de importante que conozca a Dios. Entonces hay que orar día, mañana, tarde y noche porque tu familia entera conozca a Dios. Y otra práctica fue pegar en la entrada de mi casa y eso fue como un ataque así como que no, o sea, esto va a pasar porque va a pasar. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Y pues esa hasta es como ahora... la promesa de Dios para nuestra familia y estamos fieles a ella y sabemos que, bueno, eso también es importante, no saber que las promesas se cumplen al día siguiente. O sea, puede llevar tiempo, puede llevar años, pero siempre que entres a la casa y la veas, como que nos recuerda como que esta es la promesa y seguimos. Y Andrea estaba muy firme con eso y obviamente yo también. Y sí, o sea, yo, en mi caso, es como que, como decías tú, la autoridad del hombre es muy importante. Igual la autoridad de la mamá sobre el hijo, la oración de la madre, yo creo que es muy potente, es demasiado potente. Y le escuchaba a una persona que tiene mucho conocimiento en el tema de familia y dice la influencia de la madre en los hijos. Es la más grande, aún más que del padre. Entonces, por eso es que lo que tú dices, la oración de la madre, las palabras, el ayudarles a estar en un grupo de amigos o un grupo pequeño de su iglesia, muchas veces hasta obligarlos, toca, o la mano fuerte, como esa sabiduría de cómo llevarlos, pues en cada etapa pues va cambiando pues la disciplina y todo a medida que crecen. Pero sí, la influencia de la madre es súper importante y obviamente pues el padre, es los dos, pero creo que ese es muy, muy poderoso. Una de las cosas que nosotros hacemos ya como para cerrar es que nosotros decimos que tenemos cosas que son negociables y cosas que no son negociables con nuestros hijos, porque obviamente es una convivencia, o sea, tú tienes que compartir con tus hijos y ellos tienen cosas que les gustan y cosas que no. Entonces, una de las cosas no negociables es los domingos. O sea, los domingos de nosotros es la familia, es la iglesia. Y aunque ellos a veces no lo disfruten mucho, era como que ya automáticamente eso no es negociable. Entonces yo creo que las edades también influyen mucho. Entonces cuando son grandes, ya ellos también tienen sus propios planes, ya tienen sus propios horarios. Es muy distinto, por eso decía que con los pequeños es más fácil. Yo con los pequeños tengo libros, ellos leen todas las noches, entonces de esa manera los alimentamos un poco. Y tienen libros para colorear, se aprenden los versículos, pero con los grandes ya no haces eso. Entonces la manera como de traerlos a casa es que el domingo no trabajen, que el domingo sea el día en el que realmente podemos compartir todos y comienzan la iglesia. Entonces, a partir de ahí, bueno, podemos hacer otra cosa y literal, que ellos quieran. Literal es como ser creativos, porque, o sea, si no van por X o por Y, seguro vamos a ir a almorzar. Y entonces dice, ay, no fui para la iglesia, chévere, pero me peleé el almuerzo. Y es literal ser creativo de crear una rutina que ellos les motive, porque a la final es una semilla que tú vas sembrando. Y ahí poco a poco, yo a veces los veo y veo que van al teléfono y esto, y yo, pero muy paciente, o sea, creo que la paciencia es clave, como que yo sé que a ellos les está quedando algo. Y ya tú ves como que todo se va alineando, entonces tú ves que ya comen y, bueno, así sea porque tienen hambre. Bueno, Jesús bendice estos alimentos, amén. Pero ya lo hacen, antes no lo hacían. Entonces claro, es como que pequeños pasos que van haciendo el cambio y es como tener esa inteligencia de ser creativo, de que vamos a la iglesia, pero ellos saben que después hay un restaurante o después hay una salida o después o es el momento de compartir. O un juego de mesa o ver una película, pero así comienza tu día. No necesariamente es hacer algo muy extraordinario, pero que sea como que tú logres realmente incluir el tiempo de familia, pegarlo con el tiempo de Dios y ajustarte a cada edad. Qué bueno, eso es súper chévere eso que mencionan, porque creo que así era también en mi casa. Creo que crecimos así y a veces la temporada, las edades van cambiando y hay edades donde uno, uy, no, qué pereza, pero... Y ahora, mira, nadie me saca de la iglesia. Así es. Pero bueno, no, qué lindo testimonio. Gracias por compartir hoy el poder de la esposa que ora, el poder de lo que Jesús puede hacer, la cruz
y este tremendo testimonio, ministerio que tienen de familias, porque sé que los buscan mucho familias por este testimonio que tienen. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Gracias por sus comentarios, gracias por compartir este podcast. Nos esforzamos para darles este contenido de mucho valor. Oramos por ustedes, los amamos y esperamos que tengan una excelente semana.